Hola amigos, soy Alessandro Cifuentes y hoy les doy la bienvenida a un nuevo programa de Realidad Mundial. El día de hoy volveré a hablar sobre uno de los temas de los que más he hablado en este canal, la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Cómo se ha seguido desarrollando este conflicto en los últimos meses del año? ¿Es posible que ya se tenga alguna opción para poder parar esta guerra? Toda la actualización sobre Rusia y Ucrania aquí en Realidad Mundial. La escalada de violencia en la guerra se ha seguido incrementando en los últimos meses. El martes 19 de noviembre, Ucrania lanzó misiles balísticos de fabricación estadounidense sobre territorio ruso. Por su parte, 2 días después, Rusia respondió lanzando un misil balístico intercontinental sobre fábricas ucranianas. Además, Putin lanzó la advertencia de empezar a usar armas nucleares en la guerra. ¿Cómo se han seguido desarrollando los ataques entre ambos países en los últimos meses? El martes 19 de noviembre se dio un hecho que podría tener consecuencias sumamente graves para el desarrollo de las acciones militares en la guerra entre Rusia y Ucrania. Los ucranianos dispararon por primera vez un misil de largo alcance contra territorio ruso. Hasta antes de dicho día, Ucrania únicamente tenía permiso para usar esos misiles en contra de militares rusos siempre y cuando estos estuvieran en territorio ucraniano. El Ministerio de Defensa ruso emitió un comunicado indicando que los enemigos lanzaron 6 misiles, de los cuales 5 fueron derribados y el restante fue dañado. No hubieron muertos ni daños graves ocasionados. Acto seguido, Sergei Lavrov, canciller de Rusia, declaró que esto es, por supuesto, una señal que desde Occidente quieren escalar el conflicto. Lo tomaremos como una nueva fase de la guerra de Occidente contra Rusia y reaccionaremos en consecuencia. El temido escenario planteado por Lavrov implicaría la consideración de Estados Unidos como un participante directo del conflicto armado, lo que sería catastrófico, pues este bien podría ser el origen de una tercera guerra mundial. La respuesta de Rusia ante el ataque de largo alcance ucraniano no se hizo esperar. El jueves 21 de noviembre, las tropas de Putin lanzaron un nuevo tipo de misil hipersónico en Dnipro, una ciudad ucraniana. El líder ruso apareció en un mensaje televisado donde dio detalles alarmantes sobre el lanzamiento de ese nuevo misil, pues afirmó que el ataque en contra de uno de los complejos de la industria militar ucraniana, que de hecho era conocido desde la era soviética, se dio como un ensayo en condiciones de combate para probar el último sistema de misiles rusos en versiones no nucleares. El test fue exitoso, el objetivo fue alcanzado. Finalizó Putin con un optimismo escalofriante. Adicionalmente a esas declaraciones, Putin advirtió que actualmente esta nueva arma no se puede contrarrestar debido a la velocidad con la que actúan los misiles. Asimismo, advirtió sobre la escalada del conflicto, pues con el permiso de Estados Unidos de usar sus armas en territorio ruso, desde Moscú tendrían el derecho de responder contra las instalaciones militares de dicho país. La frase de Putin que deja a todos paralizados es la siguiente: a partir de este momento, como hemos subrayado en repetidas ocasiones, un conflicto regional en Ucrania, previamente provocado por Occidente, ha adquirido elementos de carácter global. Con esto, se confirma que la guerra podría llegar a escenarios impensados. Ante el ataque de los rusos, el presidente ucraniano Zelensky manifestó que esta es una prueba más de que Putin está usando Ucrania como un campo de entrenamiento y que desprecia la libertad, dignidad y la vida de la gente. Frente a las alarmas que prendió Putin por el nuevo misil y la respuesta que podría tener ante la actitud de Estados Unidos, el Consejo de Seguridad Nacional del país norteamericano señaló que el ejército ruso solo cuenta con un puñado de unidades de su nueva arma y que éstas no alterarán el rumbo de la guerra. Pese a que este mensaje intenta ser tranquilizador, lo cierto es que no deja de asustar el hecho de que Rusia posea ese tipo de arsenal y de que Putin haya expresado su voluntad de usarlo en respuesta a lo que él considera un ataque de Occidente. Para continuar alertando sobre una escalada del conflicto, se sabe que Rusia ha cambiado su doctrina nuclear y ha ampliado los supuestos escenarios en los que contemplaría el uso de armamento atómico y ha abierto, a través de esta doctrina, la seria posibilidad de atacar a países que suministran armas a Ucrania para ser usadas en territorio ruso. Sumado a esto, debemos recordar la participación de Corea del Norte en la guerra, pues se sabe que más de 10.000 soldados norcoreanos se encuentran en territorio ruso, listos para participar de la contraofensiva contra Ucrania.
Si las acciones militares aumentan en gravedad y el armamento ruso se sigue expandiendo, prever intervención directa por parte de Estados Unidos y Corea del Norte en la guerra es ciertamente un escenario posible. Ante ello, se espera que, en primer lugar, esta no se convierta en una guerra de misiles, y luego que las amenazas rusas de expandir el conflicto a escala global se queden únicamente en amenazas. Esperemos que en los próximos días no debamos contar más ataques con armas de largo alcance que podrían conllevar al peor escenario de todos. En medio de este escenario de extrema violencia, el presidente ucraniano Zelensky afirmó que la guerra podría terminar en 2025. Asimismo, desde Moscú, el Kremlin también ha mencionado una posibilidad de dar freno a la guerra el próximo año. Ante este escenario, ¿es posible que la guerra entre Rusia y Ucrania termine de manera diplomática? Parece inverosímil que en el contexto de la mayor escalada de la guerra, con más de 1.100.000 muertos y a 1000 días de haber iniciado el conflicto armado, se pueda hablar de un fin pacífico. La semana pasada, Zelensky afirmó que Ucrania es actualmente uno de los ejércitos más poderosos del mundo y que está reforzado por sus aliados occidentales. En medio de estas declaraciones, manifestó su deseo de que la guerra termine en 2025 por vías diplomáticas. Tenemos que hacer todo lo posible para que esta guerra termine el año que viene, por la vía diplomática, para ponerle fin. Y esto, creo, es muy importante, afirmó en una entrevista. Para el presidente ucraniano, la llegada de Donald Trump al poder es positiva y clave para el fin de llegar a una tregua diplomática en el conflicto con Rusia. Se sabe que tras la victoria de Trump en las elecciones, Zelensky pudo conversar con él y tuvieron un intercambio positivo de opiniones a través de la vía telefónica. Recordemos que durante la campaña electoral, Trump declaró que él pondría fin a la guerra entre Rusia y Ucrania en un día. Se sabe que el electo presidente estadounidense ha criticado la ayuda militar que otorga su país a Ucrania. Esto desata controversia, pues quitar esto prácticamente daría la victoria a Rusia, pues Ucrania no tendría cómo contrarrestar. Ahora bien, si Trump logra que la disminución de apoyo armamentístico a Ucrania sea un primer paso para negociar con Putin una posible tregua, podríamos estar ante el primer indicio de la relevancia que cobraría Trump para poner fin a la guerra de manera diplomática. Del lado ruso, las expectativas para el fin de la guerra también están puestas en el electo presidente de Estados Unidos. El vicepresidente del Consejo de Seguridad Nacional de Rusia, Dmitry Medvedev, también ha afirmado que Trump es la única persona capaz de ponerle fin a la guerra entre Rusia y Ucrania. Partimos del hecho de que el presidente electo Trump es una persona pragmática. Declaró públicamente que trabajará para poner fin a este conflicto lo antes posible y puede hacerlo, ya que todas las claves están en Washington, manifestó el miembro del gobierno ruso. Asimismo, Medvedev manifestó que a diferencia de Ucrania, Rusia cuenta únicamente con su propia capacidad de armamento para hacer frente a la guerra, pues la cantidad de ayuda que recibe de Norcorea no es comparable con la ayuda que recibe Ucrania del mundo occidental. Contamos únicamente con nosotros mismos, tanto en términos de nuestra capacidad de defensa, en términos del destino de este conflicto y de nuestra indudable victoria en este conflicto, como en términos de construcción de relaciones en otros países, aseveró. Una de las tareas más difíciles de Trump para dar resolución y paz a esta guerra será persuadir a Putin de cambiar algunas de sus condiciones para la paz. Recordemos que en junio de este año, el líder ruso enumeró una lista de acciones que deberían ocurrir si se desea llegar a una tregua. Entre ellas estaban el retiro de las tropas ucranianas que defienden todos los territorios que Rusia invadió en 2022, la renuncia de Ucrania de ingresar a la OTAN y la cancelación de las sanciones económicas que Occidente ha impuesto a Rusia desde 2022. En junio, Zelensky manifestó que estas condiciones eran un insulto al sentido común y que Ucrania no negociará con Rusia hasta que estos últimos abandonen por completo el territorio ucraniano. Llegar a acuerdos sobre estos puntos es sin duda el principal desafío de Trump en búsqueda de la negociación. Así, lograr la paz para Rusia y Ucrania es un desafío sumamente complejo. En 2025, Trump debería iniciar sus acciones para ser el mediador internacional entre Zelensky y Putin, en aras de llegar a una más que necesaria tregua. Es bien sabido que las condiciones del líder ruso son prácticamente imposibles de darse, pero llegando a una negociación conjunta con Estados Unidos, estas se podrían reevaluar. Quizás el primer paso sea parar en la escalada del uso de misiles y armas de largo alcance en la guerra.
Disminuir de a pocos en el apoyo armamentístico que Estados Unidos brinda a Ucrania podría ser visto como un primer paso por parte de dicho bando para llegar a la paz. El mundo ruega a Putin y Zelensky que una negociación ocurra. Con la llegada de Trump al poder, se espera que esto esté cada vez más cerca de suceder. Todos los demás países se unen a una sola voz. Paz para Rusia y Ucrania. Así, esperamos que los ataques entre ambos países con armas de largo alcance no sigan ocurriendo y que por el contrario, la intervención diplomática de otros países ayude a frenar este conflicto entre Rusia y Ucrania. De esta manera llegamos al final de este video, espero que les haya parecido interesante y que les haya gustado. Ya saben que si así fue me pueden dejar un like y una suscripción, que con eso me apoyan un montón. También saben que me pueden seguir en mi red social de Instagram, donde me encuentran como Piero-Alessandro con doble S-Cifuentes. Yo soy Alessandro Cifuentes y esto fue Realidad Mundial.